Dice el libro de Corintios, 2 Corintios 10, pero ahora el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son que carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando, diga conmigo, derribando, una vez más diga conmigo, derribando. Algo ahí que tienes que derribar, hay algo que yo tengo que derribar y hay algo que tú tienes que derribar. Digo conmigo, llega el momento de que hay que derribar algo. Sino que dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, di conmigo, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, di conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero di conmigo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, número 1, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A veces, hermano, estamos echando fuera demonios y está muy bien. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y tú le puedes dar la orden, fuera, al diablo para que se vaya de tu vida, fuera, que se vaya de tu casa, fuera, que se vaya de tu salud, fuera, que se vaya de tus finanzas, de tu hogar, de tu familia. Tú le puedes dar la orden porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero no solamente es para derribar fortalezas, sino también es para derribar argumentos. Argumentos. Y los argumentos del diablo, ¿cuáles son? Son las ideas y los pensamientos que vienen para que tú y yo no hagamos la voluntad del Padre. Son los pensamientos, las ideas que el diablo nos trae a nuestra mente para que tú y yo no agrademos a Dios en esta tierra. Son los argumentos que el diablo pone en nuestra vida para que tú y yo empecemos a desanimarnos, empecemos a enflaquecernos espiritualmente, empecemos poco a poco a enfriarnos. Jesús dijo, y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos a Cristo, a Dios, se enfriará. Y estamos en una de las épocas donde vemos más enfriamiento que nunca del amor, de la pasión a Dios. Jesús dijo, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con todo. No dice, amarás a Dios con el 10% de tu corazón, amarás a Dios con el 20% de tu alma, amarás a Dios con el 40% de tu mente, sino con el 100%, con todo. Pero cuando uno empieza a mermar, cuando uno empieza a bajar ese amor a Dios, lo que empieza a levantarse es un argumento. El diablo te dice, pero ya fuiste todo este mes, un día que te pierdas, porque arranca así con uno. Un día que te pierdas no es nada. Fuiste todo el mes, fuiste todo este año. Con que te pierdas un día no te va a causar nada. Pero ese día que tú te quedaste, al igual que el rey David se quedó en el palacio, ¿se acuerdan la historia? Dice la palabra que en los tiempos donde los reyes salían a la guerra, ese día David se quedó en el palacio. En los tiempos donde los reyes salían a la guerra, ese día David escuchó un argumento donde el diablo le dijo, sos el rey. Porque algo de dulce te tiene que dar el diablo. Sos el rey. La tenés clara. Nada podrá separarte del amor de Dios. ¿No dice así la palabra? ¿Cuál es el problema que faltes hoy? ¿Cuál es el problema que faltes mañana? ¿Cuál es el problema que faltes el domingo? ¿Cuál es el problema que hoy no ofrendes? ¿Cuál es el problema que este mes no diezme? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no dice la palabra que el amor de Dios no se separará de ti? Es verdad, el amor de Dios no, pero nosotros sí. El amor de Dios no se separa, está ahí cercano a nosotros. Nosotros somos los que nos enfriamos con Dios. Y la palabra de Dios dice que las armas que tenemos, las armas de nuestra milicia, de nuestra fe, de nuestra creencia, son poderosas. Número 1, para echar fuera demonios, para derribar fortaleza.
Cuando hablamos de fortaleza estamos hablando de ¿qué? De principados, de potestades. Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra demonios que operan ¿dónde? En las regiones celestes. ¿Dónde está el problema? Que a veces nos olvidamos que hay regiones celestes, hermanos. Nos olvidamos que no solamente está en nuestro barrio, está en nuestra familia, que está en nuestro ambiente donde nos movemos, también hay regiones celestes. Así como está el trono de Dios en el tercer cielo, así como está el trono de Dios, está el cielo, está el segundo cielo que es el universo y está el tercer cielo que es el de Dios. Así como nos olvidamos que está el trono de Dios presente, también muchas veces nos olvidamos que están las regiones celestes donde se mueven los demonios, los principados. Cuando Daniel oraba por 21 días, dice que vino el ángel y le dijo: Daniel, por 21 días se me opuso el príncipe de Persia, se me opuso un principado. Y dice que empezó a luchar y que vino el otro ángel también a ayudarlo, a ese ángel. Y dice que entre los dos vencieron al principado que estaba, esa fortaleza que estaba plantada en Persia. Porque, hermano, en todo barrio, en toda ciudad, en toda localidad, en todo país, hay principados, hay potestades que están plantadas. ¿Cuándo se plantaron? Muchas de ellas se plantaron el día fundacional de la ciudad. El día en que se fundó la ciudad, se hicieron ritos, se hicieron pactos. Cuando uno ve cómo se formó Berazategui se formó bajo el gobierno y bajo los pactos que hicieron los masónicos. Y ahí hubo sacrificio, chorreo de sangre. ¿Para qué? Para consagrar esta localidad al diablo. Y cuando entramos nosotros los cristianos, entramos para hollar serpientes, escorpiones, para pisar potestades, entramos para entrar a derribar fortaleza. Pero no solamente las fortalezas que tú y yo vemos y conocemos, porque tú a veces ves esa presencia, sabes cuando de repente cierta potestad, cierto demonio, cierto principado estás dando vuelta. Pero también hay una artimaña, una estrategia del diablo en la batalla que se llama argumento, donde de repente, muy sutilmente, el argumento que es entrar con algo que parece bueno, pero que en realidad nos lleva hacia lo malo. El diablo se presentó delante de Jesús, usted lo conoce. El diablo se presentó delante de Jesús, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le empezó a cuestionar? Que sea el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué empezó a provocar el diablo? A cuestionar que si era Hijo de Dios, entonces podía hacer ciertas cosas, entonces podía darse ciertos lujos, entonces podía darse ciertas atribuciones, entonces podía hacer ciertas cosas que antes no las hacía. ¿Por qué? Porque uno depende de que Dios te dé el pan. Pero cuando alguien te diga que esta piedra se convierte en pan, ¿qué te está diciendo? Si eres el Hijo de Dios, hacer brujería. Hacer brujería, hacer hechicería, hacer lo que tus padres hacían. A veces nos llevan a que nosotros querramos hacer cosas y repetir cosas que nuestros padres hacían. No paso por debajo de la escalera, pasa el gato negro, uy, me tengo que volver a dar la vuelta a toda la cuadra. ¿O no? Algunos no dicen nada, pero cuando agarran el azalero, el azúcar, el vinagre. Y esos son los cristianos que hoy en día están permitiendo que argumentos los venzan. No que los venzan la fortaleza. No de que el diablo va a venir con la pornografía, con la tentación del robo, del asesinato, de esas cosas que tú dices, no, reprendo en el nombre de Jesús. Sino que el diablo que utiliza argumentos, ¿qué significa? Trabajo fino. Trabajo fino. Porque sabe que quien está al frente no es cualquiera. Cuando él le trataba de decir a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, él sabía que no estaba con cualquiera, él tenía el mundo dominado, pero ese no era cualquiera, era el Hijo de Dios. Trabajo fino, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Trabajo fino. Cuando tú más estás consagrándote a Dios, cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú estás sabiendo que donde ande un demonio dando vuelta, tú lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús. Entonces el diablo dice, con este no puedo así ir directo, tengo que hacer el trabajo fino, tengo que buscar un argumento, tengo que tratar. David era un hombre que salía a la guerra, David no era ningún cobarde.
A David no lo ibas a encontrar padeando. David o estaba cantando salmos, o estaba adorando a Dios en el templo, o estaba buscando la presencia, y cuando no estaba haciendo eso, andaba conquistando tierras, extendiendo el reino de Dios, conquistando reinos. Pero de repente un argumento, diga conmigo, un argumento, le hizo a David quedarse en su casa, pasearse con el pijama por el palacio y meterse a mirar qué hacía el vecino o la vecinita en este caso. Un argumento. ¿Cuál cree que fue el argumento? David. Seguramente fue algo así. David, tú eres el rey. Vos alabás a Dios todos los días. Vos amás a Dios. No hay duda de que vos sos un siervo de Dios. Y te empieza a endulzar el oído. No hay duda de que vos sos, pero mejor que vos, ¿quién? Si de todo tu grupo, de todos los que vos conocés, vos sos el mejor, vos sos el más buscador de Dios. ¿Cuál es el problema que hoy no vaya? ¿Cuál es el problema de que hoy domingo no congregues? ¿Cuál es el problema de que en la semana no vayas a la iglesia? ¿Cuál es el problema de que no separes tu diezmo? O separa una parte, pero no separes todo. ¿Cuál es el problema que este mes te hagas los gustos vos y no le des los gustos a Dios? ¿Cuál es el problema, David? Quédate un día, David, quédate un día, quédate un día, quédate un día, quédate un día. ¿Qué hizo David? Se quedó un día. Y ese día, como no estaba bajo la palabra de Dios, ¿cuál era la palabra de Dios? David, multiplícate, David, conquista, David, sal a conquistar, sal a extender mi reino, David, sal a luchar, David, sal a adorar, David, sal a levantar adoración, altar, búsqueda de mí, David, sal a entrenar al pueblo, David, estate en mi presencia. Ese día, no, ese día estaba bajo el argumento ¿de quién? Del diablo. No, este día me quedo para mí. Este día no hago lo que tengo que hacer en Dios. Este día no, un argumento. Este día descanso. Este día, ¿y qué hizo David? Cuando no estamos bajo la palabra, la guía de la palabra de Dios, cuando estamos bajo la guía de un argumento del diablo, entonces David se movió en el argumento. ¿Cuál es? Y ahora me intereso por mí. Y cuando uno se interesa por uno, hermanos, cuando uno se interesa por uno, cuando uno se pone egoísta, no, yo merezco descanso, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Cuando uno se pone egoísta, ¿qué hace uno? Empieza a mirar lo del otro. Empieza a mirar lo del otro. ¿Y qué miró David el día en que él se interesó por él? No, me quedo en mi palacio, me quedo en mi terraza, me quedo en pijama, mientras todos los soldados, todo mi ejército está peleando, yo me quedo. ¿Cuántas veces estábamos acá orando, estábamos acá alabando, estábamos acá intercediendo, estábamos acá levantando altar para Dios? ¿Y cuántas veces el diablo te habrá dicho, quédate en tu casa? ¿A cuántos de los que están mirando tal vez le habrán dicho el diablo, quédate en tu casa? Y ese día, justo ese día en que te quedaste, ese día en que tú dijiste, no, acá escucho el argumento, pienso en mí, ese día caíste. Ese día tus ojos cayeron. Y como los ojos son la ventana del corazón, lo que tus ojos miran, lo que tus ojos desean, son tu ventana. Son la ventana. Ese día David cayó. Ese día David, que empezó a pensar en él mismo, se puso egoísta y empezó a mirar qué tenía el otro. ¿Y qué tenía el otro? Una esposa. Quiero la esposa de él. Por eso el profeta después se presenta delante de David y le dice, David, ¿a vos qué te parece? Había un hombre que tenía muchas ovejas, pero en vez de matar una de sus muchas ovejas, ¿cuál mató? La oveja del vecino, que solo tenía una. ¿Tú qué dices, David? ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Y David dijo, hay que matarlo, David, ese hombre eres tú. David, Dios a vos te dio un reino, Dios te dio oportunidades, Dios te puso en alto. Pero en vez de ver eso, miraste el argumento que el diablo te puso y te hiciste quedar con la oveja del otro. Y diga conmigo, todo argumento, dígalo fuerte, todo argumento trae consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia de David? Que el hijo que tuvo aquella mujer murió. Esta noche
quiero compartir contigo y alentarte en una cosa: no escuches los argumentos del diablo. Porque él siempre va a justificarse con algo que parece bueno, pero que en realidad no tiene un fin bueno. Pero tú, di conmigo, nosotros tenemos las armas de Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas y para derribar, ¿qué? Argumentos. Y hay argumentos que tienen que caer en mi vida y hay argumentos que tienen que caer en tu vida. Hay argumentos que el diablo te dice: no, si dejas ese vicio, ¿qué va a ser de tu vida? Te va a dar un coma. ¿Qué coma te va a dar? Si dejas eso que haces, te va a pasar algo. Así el diablo ha amenazado a muchos, que donde dejan de hacer algo que saben que no agrada a Dios, que el diablo les ha dicho: donde vos dejas de hacer esto, algo te va a pasar, algo te va a ocurrir. Y los tiene temerosos, y muchos cristianos no avanzan sobre el enemigo, no avanzan sobre el diablo. Las armas de Dios son poderosas en Dios. Diga conmigo, poderosas. Diga conmigo, poderosas. Él nos vistió de poder. Iglesia, Él te vistió de poder. Amigo, hermana, Dios te vistió de poder. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, para pisar serpientes, para hollar serpientes y escorpiones, para decirle al diablo: retrocede y sal fuera de aquí. Alguien tiene que decir: Dios está